¿Qué es el reino de Dios? Es la pregunta que queremos responder con este video. ¿Saben que el reino de Dios fue el tema del cual más habló Jesús? Jesús habló de muchos temas, habló acerca de la oración, habló acerca de la hipocresía, acerca del amor, pero de lo que más habló, más que ninguna otra cosa, es acerca del reino de Dios. Y en este tiempo no se habla mucho del reino. Y hay muchas cosas que se dicen acerca del reino a veces son equivocadas o erróneas o no tienen fundamentación bíblica. Por eso vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta a partir de lo que dice la Biblia. El reino de Dios es una realidad del presente. Es algo que está aquí y es ahora. Por eso vamos a ver algunos textos bíblicos para corroborar lo que te estoy diciendo. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque del reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es una realidad presente. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo es una realidad del presente. Hay otro texto bíblico que refuerza esta realidad y es Colosenses capítulo 1, versículo 3. Estaría bueno que lo anotes y lo puedas profundizar porque realmente tiene una verdad muy poderosa. Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual está hablando de Dios, el cual nos ha librado, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El término potestad significa autoridad, dominio, gobierno. Así hemos sido liberados de la autoridad, de la potestad de las tinieblas. Fuimos librados del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes de conocer a Jesús estábamos en un reino y luego cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando lo aceptamos como nuestro Rey, pasamos al otro reino, al reino de Jesús, al reino de Dios. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas no teníamos voluntad. Creíamos que hacíamos lo que queríamos. Pero en realidad siempre nos quedaba como una sensación amarga, desagradable, decía, con una pregunta en la mente, ¿y por qué hice eso? Cuando su momento estaba con la firme convicción de que lo había hecho porque quería. Y después me cuestionaba a mí mismo con un malestar diciendo, pero ¿por qué hice eso? Y es que estábamos bajo otro reino, bajo otro gobierno, el reino de las tinieblas, cuando Satanás hacía lo que quería con nuestras vidas. Pero ahora ya no estamos en ese reino. Ahora estamos en el reino de Dios, en el reino de Jesús. Ahora el que gobierna nuestras vidas es Jesús, en la medida que le dejemos que lo haga. Hay otro texto bíblico que es Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Y dice así, preguntado por los fariseos, se vinieron los fariseos y le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y eso es poderosísimo, porque el reino de Dios está aquí, está entre nosotros, es una realidad del presente. Estos textos bíblicos no nos permiten otra cosa que llegar a la conclusión de que el reino de Dios es una realidad del presente. Dice, pero también hay otros textos que nos enseñan que el reino de Dios es futuro, es una realidad del futuro. Mateo capítulo 8, versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces se está hablando del futuro.
Los judíos tenían la idea acerca del futuro, de la venida del reino, como una gran mesa, una gran cena en la que iban a estar sus ídolos, sus patriarcas, sus próceres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos iban a estar en esa mesa y su sueño era sentarse en la mesa lo más cerca posible de estos hombres. Y era una promesa. Era una promesa para ellos. Es la herencia para los hijos de Dios cuando Cristo venga en gloria. El reino de Dios es herencia. Una herencia no es algo presente. Es una promesa garantizada, obviamente, pero que pertenece al futuro. Cuando Cristo venga en gloria, vamos a disfrutar del reino de una manera plena, perfecta. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, no habrá más muerte ni enfermedad. Pero es en el futuro. Mateo capítulo 26, 34 dice, y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad del reino preparado. Es para el futuro. No nos cabe duda, a partir de estos textos bíblicos, de que el reino de Dios es una realidad futura. Entonces, claro, encuentro versículos que me dicen que el reino de Dios es una realidad presente, que el reino de Dios es una realidad futura. ¿Cómo es entonces? ¿Es futura? ¿Es presente? Y hay una tercera arista a considerar, y es que hay textos bíblicos que nos dicen que el reino de Dios es una realidad espiritual. O sea, no es de este mundo, sino es algo espiritual. Dice Juan capítulo 18, 36, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese o fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Jesús dice claramente, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. ¿Cómo puede ser? Es una realidad espiritual. No es como los demás reinos, como las demás naciones, como los demás gobiernos. Es una realidad espiritual. Él está reinando. Él está reinando. Y mientras tanto siguen reinando los gobernantes de este tiempo. Entonces vamos a tratar de unificar estas ideas, y es que el reino de Dios tiene dos esferas, una presente y una futura. Y vamos a hacer un pequeño diagramita. Esto sería una línea de tiempo, es una línea de tiempo, sería la creación, y habla que no tiene fin, en adelante, no tiene fin esta línea de tiempo. Tiene comienzo, pero no tiene fin, y está separada, la línea está separada por esta X, que la indicación de lo que separa ambas partes de la línea es esta abreviatura que significa la segunda venida de Cristo. Lo que separa la historia es la segunda venida de Cristo. Podemos hablar de un antes de la segunda venida y un después de la segunda venida. Antes de la segunda venida podemos hablar de un reino en el presente. Y después de la segunda venida podemos hablar de un reino en un futuro, de la herencia, de ese reinado perfecto, pero eso pertenece al futuro. Mientras tanto, nosotros vivimos en este tiempo. Dios está reinando. Hay gente que puede rechazar a Dios, puede querer que Dios no reine sobre ellos. Sin embargo, Él está en el trono. En el tiempo que nos toca vivir, Él está en el trono. Y nuestra fidelidad se la debemos a Él. Él está reinando sobre nuestras vidas. Y tenemos la esperanza de que un día vamos a heredar, vamos a vivir
en esta etapa del reino, que es en el futuro, en la cual ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Va a ser un tiempo de suma bendición. Ahora disfrutamos de las bendiciones, pero es una pequeñita parte comparado con lo que nos espera en el futuro. Vamos a seguir con este tema en un próximo video. Los invito y los animo a que busquen los textos bíblicos, a que reflexionen esta palabra. Es un tiempo de aislamiento en el cual tenemos tiempo y la idea sería que lo usemos bien, lo usemos para leer la Biblia, lo usemos para estudiarla. Que el Señor te bendiga.